Es martes de debate, Polo Hospital, Abraham Mendieta, bienvenidos como siempre. Bien hallados, Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? En la que es la última semana de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Le queda menos de una semana porque el próximo martes Claudia Sheinbaum será la presidenta constitucional de este país. Arráncate 2 minutos, Paul. Y qué semana, además, cerrando con broche de oro, con este que es el gran engaño, esta construcción de la Guardia Nacional, que no es nuevo. Recordemos que la Guardia Nacional efectivamente salió por el consenso de todos los partidos políticos porque la oposición lo que le pidió al oficialismo es que fuera un mando civil. Y entonces Morena, el presidente, dijo, está bien, va a ser civil. Y puso al mando de la Guardia Nacional a militares que se retiraron ayer, los puso hoy a cargo. 8 de cada 10 elementos que tiene hoy la Guardia Nacional provienen o de la Sedena o de la Marina. Entonces, pues digamos que es ya la configuración de este gran engaño, la legalización, legitimación de este gran engaño que hicieron desde el principio de los deseos del presidente de tener una Guardia Nacional completamente militar. Pero pasando al otro tema, que me parece que bien vale la pena platicar de eso esta noche, se va Andrés Manuel. Esta figura, esta persona no es solamente un cambio de sexenio. Puede usted o no estar de acuerdo con él como su servidor, pero también no podemos negar la realidad. Se va el fenómeno político más grande del siglo XXI. Yo desde hace 16 años que prendo Milenio Televisión, me parece que todos los días lo veo al aire, o más, desde que fue jefe de gobierno del Distrito Federal. Y este fenómeno político que hoy deja a un partido político pues con la mayoría calificada en las cámaras, un partido político además que arrasa en la presidencia de la República, un partido político ya institucionalizado dentro del poder y que dejará también un enorme vacío. Vale la pena el análisis de qué viene hacia adelante, quién tendrá esa fuerza política para aglutinar a todas las distintas expresiones que tiene Morena y evitar la división y la ruptura. No lo sé, no sé si lo vaya a tener Claudia Sheinbaum, la presidenta, pero lo que sí es que se va el fenómeno político, social y cultural más grande que tuvo, pues literalmente este siglo en México. Tiempo, Abraham, 2 minutos. Sí, yo no quiero dejar de reseñar la hipocresía de una oposición que en el legislativo, con mucha virulencia, con mucha pasión, argumenta en contra del ejército mexicano, de la Guardia Nacional, de las transformaciones en materia de seguridad, del papel de la Sedena en seguridad pública, mientras los poquitos gobernadores que les quedan no pierden la oportunidad de pedir más Guardia Nacional, más ejército cada vez que ocurre una situación compleja. Creo que la oposición necesita altura de mira, necesita responsabilidad y bueno, al igual que ocurrió en la reforma judicial, probablemente en unas horas se aprobará la reforma a la Guardia Nacional, que no es más que el cumplimiento de una promesa al pueblo de México, el programa de gobierno que votaron junto a la doctora Claudia Sheinbaum 36 millones de mexicanas y mexicanos. Y bueno, cambiando de tema, como decía Paul, definitivamente se va Andrés Manuel López Obrador. Hubo quienes en mesas de debate como esta, no fue Paul, pero fueron otros muchos analistas e interlocutores, dijeron desde hace 24 años que cuando ese señor llegase al poder se iba a reelegir de manera eterna. Hoy se retira del poder público, pero deja un gran legado. Deja 8 millones de pobres menos en este país, deja a los adultos mayores con una pensión digna que la oposición votó en contra, por cierto. Deja a los estudiantes con una beca, deja a las personas con discapacidad con un apoyo, deja un país distinto, deja un país más justo, más igualitario, más democrático y sobre todo hereda el capital político a la cuarta transformación, mayoría calificada en las 2 cámaras del Congreso, una votación histórica para Morena y un nuevo momento político, un momento constituyente, un segundo momento de la cuarta transformación. Tiempo, réplica, Paul. Bueno, pues habla de pedir la intervención del ejército en los estados de parte de los gobernadores, gobernadoras, justamente porque no se cumplió con el objetivo que ellos mismos plantearon, es decir, un espacio de tiempo que concluía hace un par de años para fortalecer un mando civil que pudiera
subsanar estas fallas que tienen en el Estado. Entonces, por supuesto que los gobernadores, gobernadoras tienen que pedir auxilio de las distintas Fuerzas Armadas para poder contrarrestar esta ola de violencia que se vive en buena parte del territorio nacional. Y efectivamente deja muchas cosas Andrés Manuel. Yo hablaba de ese cambio cultural, histórico, social, de esa fuerza política que tiene, pero también entrega unas cuentas bastante cuestionables, particularmente en el tema de seguridad. Hoy vemos literalmente cómo entrega su sexenio con muchos lugares en este país en llamas. Bueno, hace apenas un par de semanas el grito de independencia no se pudo dar en 30 municipios de 8 estados de la República, es decir, en una cuarta parte de los estados de la República hubo municipios donde la gente no pudo celebrar. 30 segundos, Abraham. Sí, en el año 2010 fueron 125 municipios los que no celebraron el grito de independencia por motivos de inseguridad. Miren, para retomarnos a la hipocresía de lo que decía de la oposición, había un tema igual de espinoso para algunos sectores que la Guardia Nacional, que era la prisión preventiva oficiosa. Los legisladores del PRI y del PAN salían públicamente a decir que estaban en contra de la prisión preventiva oficiosa. Mientras tanto, sus gobernadores, por ejemplo, Mauricio Curi, de Querétaro, Maru Campos, de Chihuahua, Alfaro, de Jalisco, salían a pedir en un comunicado público que firmaron absolutamente todos los gobernadores del país que, por favor, no quitaran la prisión preventiva oficiosa porque era una herramienta interesante para combatir el delito. Con la Guardia Nacional ocurre algo parecido. Cuando los legisladores del PRI y del PAN suben a tribuna, no a la militarización, gritan, saltan, se indignan profundamente, los poquitos gobernadores que les quedan dicen, por favor, más ejército y más Guardia Nacional. Tiempo, 30 de contrarréplica. Justamente es el centro del debate, es apostarle a guardias civiles, a una policía civil que sea capaz de enfrentar al crimen organizado, porque hoy no la tenemos. ¿Por qué no la tenemos? Porque durante todo el sexenio no se le apostó a esa materia. ¿Qué se hizo? Se les cambió de uniforme, se les cambió de nombre, como si por crear eso dejaran de tener la formación militar, el adiestramiento militar, y simplemente pasaron de la Sedena a la Guardia Nacional. Pero nunca se le apostó a crear un mando civil de origen, un mando civil que pudiera enfrentar a los criminales. Ahora, sí, las preocupaciones sobre el origen civil y militar dan para muchos debates de los legisladores, pero lo que me queda claro es que el PRI y el PAN nos dejaron una cosa llamada Policía Federal corrompidísima, que tenía, por cierto, un 40% de credibilidad ciudadana, mientras que la Guardia Nacional, creada este sexenio, que tiene apenitas, está cumpliendo 5 años, tiene un 80% de credibilidad ciudadana. Un 85% la Sedena en este momento. Hay instituciones creíbles para combatir el delito. Hay que apoyarlas. Paul. Mi pregunta para el próximo sexenio, que empieza ya el próximo martes, no nos vamos a ver antes, es ¿a qué pasado le van a echar la culpa ahora? ¿Se van a brincar la historia de Andrés Manuel para entonces culpar al otro pasado? ¿O a qué pasado le van a echar la culpa para no dar resultados? En fin, se va Andrés Manuel López Obrador de la presidencia próximo martes, en 7 días, que nos veremos por acá, que nos saludaremos. Un cambio histórico, un cambio social, un vacío enorme que deja en la política mexicana, esté usted a favor o en contra de él. Va a haber un vacío enorme a partir del 1 de octubre. Lo van a sentir en Morena, lo van a resentir y vamos a ver quién toma esa fuerza política para aglutinar a todas las fuerzas. Abraham. Tan buenos resultados entregó el presidente Andrés Manuel López Obrador que se ratificó su programa de gobierno y su propuesta de la Cuarta Transformación con 36 millones de votos, y será la doctora Claudia Sheinbaum Pardo quien llevará a cabo la institucionalización, la consolidación del segundo piso de la Cuarta Transformación. No coincido en que Andrés Manuel deje un vacío. Andrés Manuel deja mayoría calificada en las cámaras. Y ¿vacío por qué? Si lo llevamos aquí en el corazoncito de mi presidente López Obrador, le mandamos un abrazo enorme. Bien, gracias a los dos. Por cierto, este debate se queda a pesar de que se termine el sexenio. Supuesto. Ya es transeccional. Muchas gracias. Ya No sabíamos que nos habían firmado. Desde Yo sí había Peña, hablado con él. ahora con López Obrador, y empieza un nuevo sexenio y será un placer poder contar con ustedes cada semana. El placer. Encantados de la vida. Qué bonita corbata, Abraham. Muchas gracias, la tuya también. Gracias, bien, así, echándose flores. Terminamos a debate.